¿Cuántos están dispuestos a recibir palabra de Dios? Seguro que sí. Usted sabe a lo que se expone cuando Dios habla a nuestras vidas. Siempre la palabra de Dios cumplirá su propósito en nosotros y de verdad yo estoy seguro que hoy no será la excepción. Quiero por favor que me acompañe al libro de Isaías, versículo 7. Isaías, versículo 7. Capítulo 7. Qué bueno que el pastor dice que la juventud se impone. No, la experiencia se impone. Capítulo 7, versículo 14. Dice la palabra de nuestro Dios lo siguiente: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Padre, te damos gracias. Te damos toda la gloria. Honramos tu presencia en esta casa, la cual es palpable, Señor, desde que entramos por esa puerta. Agradecemos, Señor, que seas tan bondadoso en esta noche. Oramos para que tu palabra, Señor, sea ministrada a nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, enséñame a enseñar en este momento, a la luz de tu voluntad, no a la luz de las emociones, no a la luz de la voluntad de los hombres. No es para agradar al hombre, no es para agradarme a mí, es para agradarte a ti. Te honramos y te damos gloria. Amén y amén. Hermano querido, el mensaje de hoy lo titulé El rostro de la gracia. Y sabe algo, me llama la atención que el profeta Isaías, dando una palabra, dice: y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Entendemos que hay una promesa esperando en Israel para ese momento. Génesis 3:15. De la simiente de la mujer nacerá uno. Y así sucesivamente los diferentes profetas anunciaron un tiempo del que Pedro dice que ni siquiera entendían. Dice Pedro, ellos profetizaban sin entenderlo, escudriñando e indagando a ver de qué tiempo y qué generación era esta sobre la cual estaba destinada esta gracia. Hermano querido, cuando nosotros vemos en la Escritura el nacimiento del Mesías, estamos hablando de la personificación de esta palabra llamada gracia. La gracia, permítame anunciarle, no es algo, es alguien. Es Él, es Jesús. La evidencia de que el Padre amaba al hombre. La evidencia de que el Padre no había quedado conforme con los sacrificios. Que no bastaba con la sangre de los machos, ni de los becerros, ni de los corderos que se derramaba. El Señor estaba demandando algo mayor, pero se había preparado para darnos algo mayor. Y la palabra gracia, usted la conoce. Muchas veces es usada por nosotros los cristianos como el favor inmerecido de Dios. Y estamos de acuerdo con eso, ¿sí o no? Es un regalo de parte del Padre. Pero la palabra gracia tiene que ver con una raíz etimológica que viene de la palabra inclinación. Y cuando estudiamos la palabra gracia, nos descubrimos que es ese momento en el que el Padre se inclinó al hombre para ofrecerle algo que lo pudiera reconciliar consigo mismo. Entienda usted, por favor, que cuando el Padre no encontró a alguien mayor por quien jurar, juró por sí mismo. Y no habiendo encontrado una ofrenda mayor que recibir, se ofrendó a sí mismo. Hermano querido, el Padre nos ama tanto que no escatimó ni aún a su propio Hijo. Y yo quiero que usted, a la luz de la palabra, yo sé que usted ha leído muchísimo sobre eso, vea lo que sucede con María. ¿Alguno ha escuchado hablar de la Madre del Señor? ¿Cómo sucedieron aquellos hechos especiales? Dice la palabra que un ángel del Señor viene a visitar a esta mujer y se le presenta y le dice que es bienaventurada. Hermano querido, María no es una mujer normal. Tampoco vamos a llegar al punto de los católicos, ¿verdad? Pero entendemos que esta mujer era una mujer especial. Imagínese usted cuántas mujeres antes que María. Y había una profecía que decía: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Escuchar a Isaías en ese tiempo seguramente era considerarlo un loco. ¿Cómo Isaías, que una mujer virgen concebirá? Eso no es posible.
pero la profecía apuntaba hacia el Mesías. Y María recibe la visitación del ángel que le dice que ella quedará en estado. ¿Cómo será esto, Señor, si yo no conozco varón? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y quedarás en estado por causa del Espíritu Santo. Ahora usted sabe bien claro que José, al enterarse de lo que sucede con María, no es que la recibe con los brazos abiertos. Porque póngase usted por favor en el lugar de José. ¿Sí o no? Los varones, a ver. Darling, cuéntame, ¿sí o qué? El papel de José no está fácil. Hermano querido, José se había preparado. José estaba listo para casarse y de repente la mujer por la que, digámoslo en nuestro contexto, por la que oró, por la que clamó, por la que ayunó, Señor, la sierva. Señor, por la que estoy ahorrando. Y tú sabes que me quiero comprar un carro, pero tengo que ahorrar para el matrimonio. Y José ahí preparándose. Y de repente se entera José que María le llega con el cuento de que ella está en estado, pero que no se preocupe. Que es del Espíritu Santo. ¿Qué hubiese pensado usted en el lugar de José? ¿Me viste la cara? Sin embargo, dice la Escritura que José era un hombre justo, piadoso, que al enterarse de esto pretendía dejar a María encubiertamente. ¿Para qué? Para que esta mujer, por adúltera, porque eso era lo que él pensaba, no fuese apedreada. Y dice la Escritura que fue necesaria la intervención de un ángel para venir a anunciarle a José lo que estaba sucediendo realmente con su mujer, que la mujer no lo estaba engañando, que realmente él y ella habían sido los escogidos para dar cuidado al Mesías. Hermano querido, no es una misión normal la que le tocó a José, y mucho menos a María. Usted se puede imaginar al Hijo de Dios, creador de todas las cosas, siendo amamantado. ¡Cuán honor el que recibió María! Y ya usted sabe el resto de la historia. Llega el día del nacimiento, por allá, por una ciudad, Belén, en un lugar, no en una clínica privada de primera tecnología, para nada. Allá, entre los animales. Y dice la Escritura que a unos personajes que venían en camino con la señal del Mesías se le dijo: y van a conocer al niño porque va a estar envuelto en unas toallas. Y sabes, es bien interesante esto porque quizás algunos de los que están acá, que han ido a Israel, seguramente ya lo saben. Pero se enseña en Israel que cuando un cordero especial nacía diferente al resto, era envuelto en pañales. Por eso aquella constelación le dice: la señal va a ser que el niño que van a encontrar en aquel pesebre va a estar envuelto en pañales, porque ya Jesús desde su nacimiento estaba marcado para ser el Cordero perfecto de Dios. Se enseña también de que las ofrendas llevadas a Jesús tenían que ver con su ministerio: oro, mirra e incienso. Que tenía que ver el oro con su reinado, la mirra con su ministerio profético y el incienso con su ministerio sacerdotal. Todo esto se conjuga en un solo acontecimiento. Pero yo quiero que usted se ponga por un momento en la vida de José y María. Ellos ven que la mujer rompe fuente, se prepara todo, viene un nacimiento. La promesa de aquel ángel estaba por cumplirse. Yo me imagino a José envuelto en los nervios, hermano querido, porque es que él no iba a tener a un muchacho suyo, iba a tener a un hijo de Dios, al primogénito de Dios. Y yo me imagino a José preparando todo. Mujer, ¿qué tiene? Y la mujer ahí, usted sabe cómo es la mujer cuando va a dar a luz. Y el pobre José corriendo de un lugar a otro y consiguió fue un pesebre. Pero de repente, hermano querido, viene el momento del nacimiento. Y José sostiene en sus brazos a aquel que vendría a dar redención al pueblo. José, hombre privilegiado; María, bienaventurada. Estás viendo el rostro de la gracia. Hermano querido, la gracia de Dios es impresionante.
es mucho más amplia de lo que logramos entender. Por eso los teólogos no terminamos de ponernos de acuerdo, porque es que no es sencillo. Él está viendo, José está viendo el rostro de la salvación. María está viendo el rostro de la redención. ¿Usted ha leído alguna vez el cántico de María cuando fue a visitar a Elizabeth? Dice Elizabeth: ¿por qué se me concede a mí que me venga a visitar la madre de mi Señor? Y dice María que ha mirado el Señor la bajeza de su sierva. Por lo tanto, me será dicho durante todas las generaciones, bienaventurada. Era José y María viendo el rostro de la gracia. Pero de camino venían unos magos y unos pastores. Hermano querido, yo quiero que usted se ponga también en el lugar de estas personas. Ellos vienen y entran al pesebre y se consiguen con que ciertamente el muchacho está envuelto en pañales. Y empiezan a hablar maravillas de aquel muchachito que acaba de nacer. Y dice la Escritura que la gente se maravillaba al escuchar lo que estaba diciendo estos hombres sobre Jesús. Pero pasan 8 días y el niño es llevado al templo para ser presentado como era la costumbre. Ya venía la ofrenda para presentar al niño. Hermano querido, y dice la Escritura que había un viejito por allá, de esos que viven más de rodilla que de pie, orando en su casa quizás, y de repente le es revelado por el Espíritu Santo que tiene que pararse e irse al templo. ¿Usted sabe el nombre de ese señor? Simeón. Lleno del Espíritu Santo, se le es revelado que tiene que pararse, dejar de hacer lo que esté haciendo e ir al templo. Y se para el viejo y va. Y cuando llega al lugar, dice la Escritura, que viendo yo me imagino varias mujeres y hombres viniendo a presentar a sus hijos, pero había uno diferente. Usted se lo puede imaginar conmigo, ¿verdad que sí? Así la multitud de repente vienen a presentar. Y él dice: ¿me permites cargarlo? Porque hay algo distinto en este. Y lo toma en sus brazos. Y levantando su mirada al cielo dice: Señor, ahora puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Hermano querido, estaba viendo el rostro de la gracia. Él sabía que este niño no era un niño común y corriente. Él sabía que en este niño habitaba el misterio de Dios guardado desde los siglos. Él sabía que este niño era aquel prometido del cual murieron todos los profetas esperando. Hermano querido, era ver a Jesús, era ver la gracia de Dios inclinarse a los hombres. Tiene que ver con aquella figura de un rey que se inclina y se baja de su carroza y se inclina a su pueblo. Hermano querido, eso no es todo, sino que es que dice la Escritura que literalmente este anciano había recibido una promesa que no vería la muerte hasta que viera la salvación. Hermano, imagínese lo hermoso de ese acontecimiento. Viene María medio confundida porque ella todavía no entiende, Tavares. Ella todavía no entiende por qué a ella le tocó semejante privilegio. Y José no entiende nada tampoco, pero él solamente está obedeciendo. Y de repente otro acontecimiento, ya no son los pastores y los magos, ahora este anciano que es reconocido en el pueblo como un hombre lleno de Dios. Y cuando empieza Simeón a profetizar y anunciar lo que va a suceder con Jesús, aparece una viejita, doña Ana, profetiza, una mujer terrible de Dios para esa época, una mujer increíble, como algunas ancianas que están aquí sentadas, dígame. Y dice la Escritura que cuando lo vio, también empezó a hablar grandes cosas sobre este niño. ¿Por qué? Porque al verlo, vio en él el rostro de la gracia, de la salvación de Dios.
estos acontecimientos pueden pasar por alto a veces. Estos acontecimientos que parecen detalles en la Escritura, uno dice, mejor voy y busco al leproso sanado, mejor voy y busco para predicar a Jesús caminando sobre las aguas. Hay algo más extraordinario que un hombre caminando sobre las aguas. Mejor voy y busco a Lázaro, luego de 4 días siendo resucitado. Pero tú te puedes por un momento imaginar el privilegio de ver a Jesús llegando en pañales al templo a Buenas Nuevas para ser presentado. Una generación que contó con privilegios únicos. La gracia empezó a manifestarse a los hombres. El Padre se inclinó a los mortales. Le preparó un cuerpo. Traspasó los cielos. Se humilló hasta lo más bajo, aún desde el día de su nacimiento, porque el Creador se hizo una criatura. Hermano querido, hay que aprender a valorar la gracia. Y sobre todo cuando hablamos de una gracia representada en nuestro Salvador. Porque es más que una acción, es más que un pacto, es más que una dispensación. Es Dios mismo adheriéndote a Él. Cuando tú y yo sabemos que no contamos con los requisitos para ser merecido, para ser recibido. ¿Hay alguien aquí que pueda levantar su mano y decir, yo merezco ir al cielo? Yo merezco la eternidad. Quizás usted sí, yo no. Hermano querido, la gracia se hizo un hombre. El favor de Dios vino a visitarnos personalmente. Él pudo haber hecho cualquier otra acción, pero dice la Escritura que su Hijo es el Cordero perfecto. Hermano querido, no era el hijo de Abraham el que tenía que morir. Era el Hijo del Dios Todopoderoso. Y aprender sobre la gracia te va a enseñar, nos va a enseñar a ser cristianos verdaderos. Porque un cristiano que es producto de la gracia nunca la toma como ocasión para pecar. Es literalmente, no estás ofendiendo un pacto, no estás ofendiendo una ofrenda, no estás ofendiendo una dispensación, estás ofendiendo al Creador, al dador de la vida, le llamó Pedro. Hermano, necesitamos reconocerlo. Mire a Jesús creciendo y de repente aquel pequeño, amigo mío, que se paró por allá, que lo llevaban al templo, ahora como que va caminando por la orilla del río Jordán, y de repente un muchacho llamado Juan voltea su rostro entre la multitud de saduceos, fariseos y todos los feos que venían a bautizarse, tratando de huir de la ira venidera. Hay uno parado al borde de la colina. Y yo me imagino a Juan, me permite un poco de teología especulativa, bautizando, pastora. Y venía el siguiente: arrepentíos y convertíos todos, para que sean borrados vuestros pecados y pueda venir del Señor tiempo de refrigerio. Y guácata, bautizaba a uno y bautizaba al otro. Y de repente voltea y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí la promesa. He aquí aquel que les dije que vendría después de mí, que era antes que yo, del cual no soy digno ni siquiera de desatar su calzado. Juan, en su mejor momento de liderazgo, voltea y dice: es Él. Vean su rostro. Es Él. Es la gracia. ¿Por qué digo, hermano querido, que se personificó en Jesús la gracia? Porque usted va
a través de toda la Escritura, leyendo la acción de la gracia, y usted puede reemplazar la palabra gracia por Cristo y no cambia el significado, porque por gracia sois salvos, porque por Cristo sois salvos. ¿Cambia el significado? En ninguna manera, porque la conjugación de los verbos, del nombre de Jesús y de la acción de la gracia, del pacto de la gracia, de la influencia de la gracia entre nosotros, representa exactamente lo mismo. El regalo de Dios, aquello que no merecíamos, ¿sí o no? ¿Y qué le parece a usted el leproso? Usted ha leído sobre la historia del leproso muchas veces. Aquel leproso dice que viendo a Jesús, le dijo: si quieres, puedes salvarme. Y el Señor le responde: quiero, sé limpio. ¿Qué pasó en la vida de Mateo, suegro? Apóstol Hamilton, para que no suene suegro así, ¿verdad? ¿Qué pasó en la vida de aquel recaudador de impuestos? ¿Qué miró en aquel hombre que le dijo: sígueme? Pedro, acaba de suceder la pesca más impresionante de tu vida, ve tras el milagro. No, dejándolo todo, le siguieron. ¿Qué había en su rostro? ¿Qué era lo que transmitía Jesús cuando miraba a los ojos a alguien? No era otra cosa que piedad, no era otra cosa que misericordia, no era otra cosa que el amor inmedible del Padre, no era otra cosa que aquella oración que dice: de tal manera. Hermano querido, su gracia se personificó, caminó entre los mortales, caminó entre los pecadores, abrazando y dando amor, abrazando y reconciliando a los hombres, abrazando y demostrando que el Padre no se había olvidado de su creación. Él es Jesús, el autor y el consumador. Alguien aquí puede darle gloria a ese Jesús. Dele un aplauso mientras subo nuevamente acá. Sabe, hermano querido, la gracia es tan importante para nuestros tiempos. Porque sin la gracia de Dios, dime qué sería del Evangelio. Anula la gracia del Nuevo Testamento. Anula las promesas de que ya Jehová no era Jehová, Dios de Israel, sino, como dice Isaías, Jehová, Dios de las naciones. Anula de la Biblia que le plació salvar también al gentil. La gracia, hermano querido, es el fundamento de nuestra fe. En ella se manifiesta todo el don de Dios. No estoy hablando de los dones, estoy hablando del don. Estoy hablando de Él mismo entregándose. Estoy hablando de Jesús diciendo a gran voz: nadie me quita la vida, sino que yo la pongo y la vuelvo a tomar. Estoy hablando del Padre ofrendando lo más grande y lo más precioso. Estoy hablando de los hijos separados mediante la caída del hombre, mediante la muerte de Adán en el huerto, siendo reconciliados a través del postrer Adán llamado gracia. Estoy hablando de una acción sin precedentes y te estoy hablando de una acción que no puede ser adquirida por otra cosa que no sea por la soberana voluntad del Padre. Por eso quiero comentarte algo para irle dando, como quien dice, un punto de aterrizaje a esto. Porque más palabras serían pecar. ¿Usted vio alguna vez La Pasión de Cristo? Levante la mano los que aguantaron verla. Ahora levante la mano los que dejaron de verla por la mitad. Más de uno. Cuando yo vi La Pasión de Cristo, estaba al lado de mi mamá y mi papá durmiendo en la cama, soltero al fin. Y llegó el momento en el que Jesús dice: ya yo no aguantaba, ¿no? Ya yo las tenía aquí, las devolvía. Pero cuando Jesús dice: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, a mí me dio una desesperación. Yo no sé qué me pasó, a mí me dio una cosa por dentro, pastor.
Y yo le caía a patadas a la pared llorando. Y mi papá me agarraba por un lado y mi mamá por otra. Yo decía, no merecíamos tanto. A mí me dio una indignación ver que él estaba muriendo por nosotros. Y yo decía, Señor, yo no lo merecía. Sin embargo, tú estás rogando por misericordia para aquellos que te están condenando. Esa fue mi reacción, cada uno tiene la de ellos. Pero sabes, hay algo bien interesante en esa película y es el personaje de Barrabás. Este hombre era un actor de teatro, pastor. Y dice él en su testimonio, escribió un libro. Dice, creo que se llama Mi vida después de Barrabás. Y él dice que él es un actor de teatro muy exitoso, pero nunca esperó que ¿cómo se llama el hombre? Mel Gibson le hiciera una llamada. ¿Me explico? O sea, él no esperaba nunca recibir una llamada de Mel Gibson, pero de repente recibe una llamada de Mel Gibson para participar en una película que iba a hablar de Jesucristo, menos porque él dice, yo era un hombre con una vida terrible. Mi vida era desordenada, sin significado. Y que me llame a mí un productor como Mel Gibson y me pida que haga un papel en una película de Cristo, menos se lo esperaba. Pero dice que cuando decidió aceptar la propuesta, él quería ser Pedro. Pero ya va, yo sé que usted se está imaginando, oye, vale, pero al final le gustaba Pedro. No. Él quería ser Pedro porque Pedro tenía más escenas y le pagaban mejor. ¿Y Barrabás cuántas escenas tiene? Yo quería ser Pedro porque Pedro era el que sale acá ratico y a ese le iban a pagar más. Sin embargo, este hombre dice que él le hizo saber a Mel Gibson que él no estaba feliz con el papel que le había tocado. Perdóname, pero no me gustó el papel que me diste. Y dice que Mel Gibson lo sentó en un momento allí y le dijo, quiero que sepas algo. Y le explicó el contexto histórico del personaje de Barrabás. Y le dijo, este hombre se había vuelto una fiera. Era una persona que parecía una bestia salvaje porque había sido torturado, era asesino, había causado disensión, era un hombre sin ningún tipo de piedad. Era literalmente la palabra impío. ¿Qué dice allá? Ah, muy bien. Eres un grosso, eres un genio. Y entonces este Pietro quería ser Pedro. Pero entonces dice que cuando Mel Gibson lo sienta al lado, imagínenselo por un momento, Mel Gibson se le sienta así como yo me voy a sentar aquí al lado del pastor y le dice, Pedro no puedes ser, porque Barrabás era un asesino. Barrabás era un hombre que estaba preso por causar disensiones. Barrabás era un hombre que estaba siendo torturado por el imperio más poderoso de la época y por tal razón se había vuelto una bestia. Y le dice, y yo veo esa mirada de bestia en ti. Mira el piropo que le tiró. Yo siento que más nadie puede transmitir a Barrabás como tú, porque tu mirada me transmite eso. Él dice que eso lo conmovió por dentro y desde ese momento aceptó el personaje para lo que él había sido llamado. Ahora, el hombre viene al momento de la filmación de su escena. Todo eso está escrito, lo puede buscar cuando terminemos aquí, vaya y lo busca. Dice que cuando terminó, llegó el momento de la filmación de su escena, él se para. En el momento, usted ha visto la película, entonces usted sabe que él viene saliendo como de la cárcel, porque lo van a entregar porque el pueblo que está haciendo, danos a Barrabás, al asesino y al que hace todas las cosas malas, y mata a Jesús en su lugar. Y aquel hombre cede. Pero dice que cuando viene el momento, amigo Frank, de grabar esta escena, él se para y levanta su mirada y ve al hombre que hace el personaje de Jesús. Un actor maquillado, muy buen maquillaje, pero es un actor. Y dice que en ese momento el personaje de Jesús voltea y lo mira. Y lo miró con tanta compasión que su vida cambió para siempre. Él dice, yo no vi a este actor, yo vi a Jesús. Y no podía creer la mirada de compasión que había en él. Y de allí nace un hombre nuevo.
¿Sabes por qué Él cambia de esta manera? ¿Y por qué este testimonio tan impactante luego de una película y ya? Porque Jesús es la evidencia del rostro de la gracia de Dios sobre la humanidad. Hermano querido, esa gracia te miró a ti. Esa gracia me miró a mí, Judy, ¿sí o no? Esa gracia nos rescató. Esa gracia nos sostiene hoy. ¿Hay alguien aquí que crea que tiene algo de qué gloriarse? Yo no. Yo no puedo gloriarme de absolutamente nada. Porque ha sido su completa gracia operando en mí. Mi papá ve los videos, yo le mando los videos cuando predico, pastor. Y hoy vive ahora, no estamos viviendo cerca, él vive fuera del país. Y me devuelve notas de voz llorando. Pregúntenle a mi esposa diciendo: hijo, gloria al Señor, te está usando. Y eso a mí me conmueve, me alegra. Claro, ¿cómo no me va a alegrar que mi papá me diga: hijo, estoy orgulloso de ti, que Dios te siga usando? Amén. Pero yo te reconozco que es su gracia en mí. El apóstol Pablo dijo: pero no yo, sino la gracia de Dios que actúa en mí. ¿Y qué gracia actúa en él? Aquella con la que él está crucificado. Porque ya no vive él, vive Cristo en él. Y lo que significa es que vive la gracia en él y que él actúa según el procedimiento de la gracia. Y a veces nosotros queremos ponerle forma a la gracia, pero mi Biblia dice que la gracia es multiforme. Y nosotros decimos: no, pero es que la gracia de Dios actúa así. No actúa de ninguna manera, actúa de todas las maneras. Tú no tienes cómo decirle a Dios: opera tu gracia sobre fulanito así como yo digo. Porque su gracia es multiforme. Alcanza a unos en la cárcel. Ayer estuve con tu hijo Aranza, con ustedes, con sus muchachos, allá en la cárcel de La Victoria. Y me llenaba de un gozo, hermano. Yo nunca había ido a predicar a una cárcel en Venezuela, pastor. Y Dios me concede la primera cárcel, la cárcel de La Victoria en República Dominicana. Hermano, y yo me sentía como pez en el agua. Yo me acordaba cuando empecé, que estaba en las células allá en el barrio metido donde yo crecí, ministrándole a los delincuentes. Y yo me acuerdo la gracia de Dios operando. Hermano, no tenemos cómo limitarla. Una vez me tocó ir a predicar, Fran, en una célula, le decimos allá, no sé cómo le dicen acá, si acá la conocen. Pastor, y cuando llegué, me bajé de un jeep allá arriba, a donde el viento se devuelve. No había más arriba que ese barrio, arriba. Y me bajo del jeep y lo primero que veo es un féretro. Así me recibieron. Habían matado a alguien. Y yo: ay, mi madre, ¿dónde me metí? Y empiezo a bajar las escaleras, porque después que llegas a lo más alto empiezas a bajar las escaleras. Caracas está toda construida en montañas. Y empiezo a bajar las escaleras y llego al lugar donde me toca predicar. Y al frente de la casa donde me toca predicar hay otro féretro, el que mató al que estaba muerto arriba. Ya lo habían matado por venganza. ¿Y sabes qué? Empezó el sermón, el mensaje. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 en adelante. Hermano, y yo pude ver la gracia de Dios ese día de una manera tan palpable. Todos los que vinieron a la célula eran los familiares de uno de los dos muertos, que también eran delincuentes. Y estaban con el arma puesta en la cintura, así mostrándola. Porque decían: pueden venir a los del otro bando a matarnos aprovechando que estamos aquí metidos. Y empecé a predicar, hermano, y yo me sentía que Dios estaba conmigo. Yo no sé si usted le ha pasado, que usted sabe que hay un gigante al frente, pero usted como que no le tiene miedo a nadie, usted va para adelante. Y entonces empezó el sermón en ese lugar, y le estoy hablando en serio. No todo el mundo se mete para allá. Y cuando empecé a predicar, los muchachos empezaron a llorar, pastor, con las armas encima. Y había uno que se quería hacer fuerte, Judy, estaba así parado, y todos los amigos tirados de rodillas llorando. Y él así, eran primos del que estaba muerto al frente. Y estaba así, devolviendo las lágrimas, como yo viendo la pasión de Cristo. Ahí haciéndose el duro. Y el Señor me dice: abrázalo, y me le acerco, pastor. Y le pongo la mano en la cintura y le toco el arma. Y lo abrazo y cae de rodillas. Porque la gracia de Dios no puede ser resistida. Porque la gracia de Dios, tú no tienes cómo contenerla. Tú puedes intentar, pero sí o no, que cuando Dios te señala, te señala. Sí o no, que cuando Dios te monta una persecución, te la monta, dímelo tú. ¿Y para dónde vas a agarrar cuando Dios te señaló? ¿Para dónde vas a agarrar cuando Dios te escogió? Si mi Biblia dice que en su libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas.
¿Cómo hago yo para...? Más fuerte fuiste que yo y no pude. ¿Sabes qué significa eso? Ante tu gracia caí rendido. Tú y yo estamos hoy sentados acá, porque somos testigos de lo que es ver el rostro de su gracia. Sabemos lo que es vivir de ella. Sabemos lo que decía el pastor al principio cuando oraba, lo que es depender de Él. Yo ponía en mi Facebook el otro día, no me vengan con el cuento de que hay que aprender a vivir por fe. Yo vivo en Venezuela, sé lo que es vivir por fe. Sé lo que es caminar, pastora, en lugares peligrosos y continuar el versículo diciendo, y habitará confiadamente sin temor al mal. Hermano querido, lo digo para la gloria del Señor. En la Venezuela tan peligrosa que vivimos mi esposa y yo, nunca nos han robado. Nunca. Y se podrá levantar contra nosotros guerra, pero sabes que hemos aprendido a ver su gracia pelear por nosotros, hermano querido. No se trata de ti, que estás hoy aquí sentado. No se trata de mí, porque esté predicando. Se trata de Él. Su favor inmerecido reposa sobre ti. Y como le decíamos ayer a los presos en la cárcel, ustedes, por medio de su gracia, han sido vestidos de Cristo. Hermano, honremos la gracia de Dios. Yo voy a concluir con esto. Honremos la gracia que nos ha sido dada. Tú y yo tenemos que saber de dónde Dios nos sacó y a dónde estaríamos hoy si no fuera por esa gracia. Pero hay algo más que tiene que saber el que nos mira, y es que esa gracia estará con nosotros hasta el fin de los días, y esa gracia nos habilitó para acceder al cielo, y ahí estaremos, porque donde esté nuestro Señor, ahí estará su servidor. Y servidor no por ser hábiles, y servidor no por ser los merecedores de ser servidores, sino servidores por gracia. Hermano querido, póngase en pie. Le invito a que reconozcamos a este hombre, a que reconozcamos su maravilla. Levante su manito al cielo. Levante su manito al cielo. Usted no necesita otra cosa que saber lo que la gracia de Dios ya hizo por ti. ¿Sí o no, darling? Amigos míos de la alabanza, algunos por aquí, mi hermano pastor acá. Yo hoy conozco a gente como ese hombre bello que está allá, mi hermano querido acá. Yo conozco gente que tú la ves. Ustedes tenían que ver al pastor de la iglesia allá en la prisión que fuimos ayer. 26 años. Pero ese parece un muchachito de 18, de 20. Y tú lo ves y tú dices, ¿tienes un pasado oscuro? La gracia de Dios te embellece. La gracia de Dios opera en ti milagros. Su gracia es fascinante. Yo me rindo ante esa gracia hoy. Papito, te damos gracias por este día. Gracias por tanto amor. Gracias por tu gracia, Padre amado. Gracias por refugiarnos en ti, Señor. Señor, mira la vida de cada uno de mis hermanos. Mira mi vida. Concédenos, por favor, no olvidarnos nunca de lo que has hecho por nosotros. Ah, Padre, tú eres bueno. Padre, tú eres bueno y nos trasladaste del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo.
Suplico, Señor, que si hoy hay alguna persona en este lugar que aún no te conozca, tú puedas revelarle tu gracia. Suplico, Señor, que los que hemos sido rescatados, Señor, caminemos en pro de agradecerte todo lo que has hecho. Señor, yo me rindo ante tu gracia, yo me rindo ante ti. Dice la Escritura que podemos ir confiadamente al trono de la gracia. ¿Y cómo es que la gracia tiene un trono? Porque no es algo, es alguien. El Señor está sentado en su trono y a Él podemos acudir. Si tú viniste por primera vez hoy a la iglesia, buenas nuevas, y no le has entregado tu vida a Jesús, hoy yo te invito a que pases aquí adelante. Hoy su gracia quiere abrazarte. Hoy el Hijo quiere abrazarte. Si hay alguna persona aquí, si hay algún invitado que haya venido por primera vez y que aún no le haya entregado su vida a Jesús, hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día en que su gracia te hace acepto, aunque tus obras te habiliten para ser rechazado. Es su obra la que te habilita para ser aceptado. Pasa aquí adelante. Y si sientes miedo de pasar aquí adelante, abrázate a ti mismo allí y pídele perdón a Dios por tus pecados. A mí me llevaron muchas veces a la iglesia y me decían pase adelante, y yo no pasaba, me daba miedo. Pero llegó el día y me tuve que rendir. Padre, gracias por el testimonio de cada uno de los integrantes de esta casa, por los que están presentes y por los que no pudieron venir, pero que tú sabes, Señor, que tienen un testimonio que compartir al mundo, que ellos no eran lo que son, pero hoy son lo que tú dijiste que ellos eran. Gracias por tu misericordia y amor. Gracias por tu infinita gracia. Abraza al Señor allí, abraza al Señor allí. Descansa en su voluntad por un momento. Denme 2 minutos y entrego. Padre, yo ruego porque tu gracia se pase por cada asiento sanando los cuerpos. Pero que como Pedro, Señor, no seamos de los que persiguen el milagro, la hazaña, el prodigio, sino que seamos de los que te siguen a ti. Yo me suelto en tus brazos, Maestro, porque apartado de ti nada puedo hacer. Suplico, Señor, que tu presencia sea tan palpable en esta casa, que cada persona que entra por esa puerta pueda experimentar tu gracia. Suplico, Señor, que las oraciones hechas en este altar, Señor, que no han sido hechas con un corazón engañoso en ninguna manera, sino que han sido hechas con la intención de glorificar y exaltar tu nombre. Que esas oraciones vengan en respuesta, sean vencidos todos los principados que intentan detener dicha respuesta, y que venga tu palabra a cumplirse y ejecutarse en esta casa. Que tu gracia abrace a los ministerios que están creciendo acá, y que los que se han alejado y se han distraído en los quehaceres de la vida se arrepientan hoy y procedan a hacer lo que tu gracia les llamó a hacer. Hoy es día de restauración. Hoy te reconcilias con la gracia de Dios. Hoy se enciende un fuego en tu corazón. Hoy se enciende algo que no podrá ser apagado. Hoy se enciende aquello de lo que hablaban los profetas, recordando lo que Dios hizo por Israel. Hoy Dios te recuerda lo que hizo por ti.
Y te dice algo más el Señor: lo que he hecho por ti, lo haré por tus hijos. Lo que he hecho por ti, lo haré por tu madre, lo haré por tu padre, lo haré por tu esposo, lo haré por tu esposa. Voy a alcanzarlos. También verán mi gracia. Señor, gracias por tanto amor. Que tu rostro sea palpable entre nosotros. Gracias por tu infinito amor y misericordia manifestada en medio nuestro. Gracias, Señor, gracias. Gracias por cada músico, Señor. Gracias por cada líder y ministro de esta casa. Somos el resultado de que tú te inclinaste a nosotros para favorecernos. Hoy nadie puede acusarnos. Tu sangre nos ha limpiado. Tu sangre nos ha salvado. Honramos tu presencia y te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Que tu gracia sea honrada. Amén, amén y amén.